Recording. Ok. Vamos a... Ya necesito de nuevo, ya ahorita lo pregunté, pero necesito confirmarlo de nuevo, que me escuchan bien y que ven mi pantalla correctamente. Sí. Listo, perfecto, muchas gracias. Ok, bueno, vamos a seguir. Entonces, al momento de hoy, pues ya venimos aprendiendo cómo es como la parte fundamental de Assembly. En general, no piensen que ustedes solo están aprendiendo Assembly para MIPS. A pesar de que se van a dar cuenta que el Assembly para MIPS y el Assembly, por ejemplo, para el Nintendo, son instrucciones diferentes y a veces usa como sentencias diferentes. Realmente, a la final, es lo mismo. Ustedes le están hablando al procesador de una u otra forma y es cuestión de uno leer la guía de usuario, seguir las documentaciones. Pero acá lo importante es que ustedes entiendan cómo se comunican con el procesador, porque así esto que ustedes están viendo es el más bajo nivel que ustedes van a poder trabajar directamente con el hardware del procesador. Entonces el assembly se les enseña para que ustedes sepan realmente lo que ocurre dentro del procesador cada vez que ustedes quieren realizar algo, para que aprendan a ser más eficientes a la hora de manejar recursos. En la clase anterior nosotros comenzamos ya a ver temas que tenían que ver con lógica secuencial, un programa que fuera como rectilíneo en el cual el programa simplemente corre, suma, resta y hace cosas. Pero en este caso en particular vamos a enfocarnos en programas que, en un momento les voy a pedir un favor grande. Hay estudiantes que están entrando con que no entran con ¿cómo les digo yo? Con el correo de la universidad y me sale como que están solicitando para entrar. Si alguno de ustedes puede hacerlo, aceptarlo mientras que yo estoy hablando, se los agradezco porque yo voy a estar proyectando pantalla. Ok, entonces ahora lo que vamos a ver es que hay diferentes tipos de estructuras que pueden hacer, por ejemplo, las estructuras if, que pueden hacer esto que ustedes tienen un evento y el evento ustedes van a decidir si cogen para aquí o cogen para acá. Van a tener estructuras que van a tener una pregunta que les va a hacer que definan que si ustedes, esto viene aquí así, si ustedes hacen un ciclo, ¿cuántas veces lo van a hacer? Van a tener otras estructuras que ustedes tienen acá y simplemente por cuestión del programa van a brincar aquí o van a brincar acá o van a brincar aquí y el programa puede realizar unos brincos de unas maneras extrañas que ustedes, pues realmente dependiendo del programador es el que decide cómo lo quiere hacer. Para empezar a entender ese tema, nosotros vamos a empezar a ver unas instrucciones que nos permiten a nosotros directamente alterar el contador de programa. Recuerden que el contador de programa es el que nos va a decir que si tenemos una memoria, vamos en esta instrucción, en esta, en esta, en esta, en esta, en esta, y nos va a permitir modificar ese contador de instrucción para que en lugar de ir en esta instrucción de aquí, vamos a la instrucción de abajo y después a la de abajo y después volvemos a esta y después hacemos esto y después nos movemos en el programa de manera dinámica. Vamos a empezar vamos a llamarlos saltos, vamos a llamarlos como branches. Un branch nos va a brincar a una instrucción que nosotros le pongamos un tag o un label, dependiendo de que la condición sea cierta. Vamos a empezar con la instrucción BEQ. BEQ es una instrucción donde hacemos un branch, branch, if equal. ¿Sí? Es un salto si son iguales. ¿Quiénes son iguales? RS y RT. Y RS y RT son iguales, el contador de programa va a brincar a la posición relativa L1. Entonces, yo, por ejemplo, puedo escribir, por ejemplo, línea 1, perdóneme, no voy a usar la L, pero voy a usar la línea 1, la línea 2, la línea 3, la línea 4. Tengo acá el BQ, L1, línea 5, línea 6 y línea 7. Bueno, no vamos a poner la 7 ahí. Vamos a poner línea 6 y pongo el L1 acá. Y por acá voy a poner la línea 7. Si yo lo hago de esta manera, cuando yo comienzo a correr el programa, mi programa ejecuta esta, ejecuta esta, ejecuta esta y ejecuta esta. El programa va a evaluar la condición. Si la condición se cumple,
mi contador de programa va a brincar a donde yo le puse al programa el tag L1. O sea que si se cumplió, va inmediatamente a brincar aquí a la instrucción inmediatamente siguiente. Es bien importante mencionar que el tag como tal no representa como espacio de memoria, no les representa nada, nada, nada de memoria. L1 simplemente es un número que yo grabo acá, es un número que yo grabo aquí. Si yo realmente le hago la decodificación a la instrucción branch, yo me voy a dar cuenta, o sea, si yo le hago la decodificación a la instrucción branch, yo me voy a dar cuenta que branch es una instrucción de tipo I. Es una instrucción de tipo I, porque esto viene siendo un registro 1, registro 2, y este L1 que está aquí es una inmediato, porque es un valor constante. Y ese valor constante, a pesar de que yo le puse un tag, cuando yo le digo al compilador, hágale assembly a, a esta línea de código, realmente lo que hace es que convierte esto en un numerito que yo voy a usar ese numerito como referencia para brincar desde aquí hasta acá. Entonces, los branches siempre son de tipo I. Tenemos otro tipo de branch, que es el BNE. El BNE simplemente es branch if not equal. Si RS no es igual a RT, brinca al E1. Eso es todo. Las mismas reglas que yo les estoy hablando aquí se cumplen. Son las mismas reglas. Finalmente tenemos uno que se llama J. J es mucho más sencillo. J les permite a ustedes saltar. O sea, si por ejemplo ustedes le dicen aquí un J a L1, él sí o sí de aquí va a brincar a L1. Siempre, siempre que le pongan JL1, va a brincar a L1. No importa lo que ustedes le digan que él haga. Ahora, nosotros podemos usar eso para poder definir cómo vamos a escribir un if. Y nosotros vamos a compilar un if. Vamos a hacer, por ejemplo, si hago I igual a J, si es igual a J, yo hago G más H, si es diferente, hago G menos H y salgo de la subrutina. Eso es lo que haría uno cuando uno está programando en C o en Python o en cualquier tipo de código que ustedes quieran. Pero en Assembly es un poquito más complejo. Vamos a, vamos a escribirles cómo sería esto. Vamos a ponerlo de una manera que no sea en Assembly, pero que ustedes me entiendan. Yo primero lo que voy a hacer es que voy a preguntar que si I es igual a J. Entonces vamos a copiarlo de una manera, vamos a copiarlo así. Yo sé que esto no es Assembly, pero esto es lo primero que yo voy a hacer en Assembly. Yo voy a preguntar. ¿Con qué instrucción yo lo puedo preguntar? Yo puedo preguntar con una BEQ, ¿sí? Si I es igual a J, yo puedo saltar a una posición, ¿sí? La puedo llamar una BEQ y lo voy a llamar L1 y digamos que aquí en una especie de pseudocódigo, si I es igual a J, yo salto a L1. ¿Listo? Si I es igual a 1, yo salto a L1. Por tanto, yo cojo acá y pongo acá lo que sea que yo haga, que creo que si no estoy mal es que F es igual a G más H. Y esto es yes. Si I es igual a J, yo pongo un branch y el branch me va a saltar aquí. ¿Y a dónde me va a saltar el branch? Me va a saltar a L1. Lo que quiero que me entiendan de este dibujito que yo estoy haciendo, porque me faltó mencionarlo, es que hay que hacerlo de tal manera que sea completamente vertical. Tiene que ser vertical. Tiene que ser que una línea pueda ser escrita por debajo de la siguiente para que se pueda cumplir, para que ustedes lo puedan convertir en assembly. Después de que ustedes hacen esto, si ustedes siguen, si este código sigue, entonces vamos a hacerlo más pequeñito porque no me queda espacio. Si este código sigue, significa que I no es igual a J, o sea que esto es un no. Y si I no es igual a J, F va a ser igual a G menos H. G menos H. Ok,
Pregunta, en verde. ¿Sería correcto poner esta línea en verde así? O sea, poner esas 3 secuencias de instrucciones. Esto, por ejemplo, vamos a ver. Esto viene siendo un add, F, G, H, por ejemplo, y esto sería, perdónenme, esto sería un sub. Vamos a solucionar esto. Esto sería un sub, esto sería un add, F, G, H. Lo de la derecha sería el programa prácticamente como se vería. Yo pongo un BQ, si es igual a J, brinco al E1, o sea que me falta ponerle aquí al programa, por ejemplo, pongámosle acá en verde, pongámosle un L1. Este es el E1. Entonces, si BQ se cumple, el programa brinca aquí y sigue con la siguiente línea y termina. Ahí estamos bien. Pero si el programa no es cierto, significa que él no hace el salto al E1, sino que va a continuar el programa y realiza la resta de G menos H. La pregunta que yo les quiero hacer, ¿esto está correcto o le falta algo? Y necesito que por favor sea dinámico esto, porque o si no, créame que se va a hacer muy extensa y muy confusa la clase. ¿Qué opinan? Faltaría un salto después de eso para brincar el E1. Para brincar el E1. Ok, elabora un poquito más, está interesante la teoría. Pues porque después de hacer la resta, va a caer el código en suma y se va a quedar igual. Entonces tendrías que brincar esa suma para continuar con los datos y que F se mantenga con la resta. Exactamente, muchas gracias. Nosotros, recuerden ustedes, nunca vayan a olvidar, a ver, yo les digo, les hago un dibujito por acá. Yo tenía un juguetico ahí, de hecho a mi hija le compramos hace poquito uno de esos, y era un carrito. Y el carrito tenía aquí las rueditas. Tan pronto yo encendía el carrito lo único que hacía era echar hacia adelante. El carrito siempre va a echar hacia adelante. Si el carrito se chocaba con algo, el carrito hacía esto y seguía yendo hacia adelante. Y se chocaba con otra cosa y el carrito siempre iba a tender hacia adelante. Con el contador de programa ocurre exactamente lo mismo. El contador de programa siempre va a tender a avanzar, siempre va a querer seguir hacia adelante. El contador de programa, si uno no le dice que haga algo, él va a seguir corriendo. Por tanto, él ejecuta esta. Como no se cumplió el branch, va a seguir a esta y los inmediatamente siguiente que va a hacer es que va a ejecutar la línea inmediatamente después. Por eso me tomé el tiempo de hacer este dibujo, porque si él sigue haciendo esto, significa que voy a ejecutar si no y después voy a ejecutar si sí. Significa que no va a hacer el programa como aquí, que hace esto o hace esto. En lugar de eso, el programa está ejecutando como esto, después hace esto y después sale aquí. Yo tengo que evitar esto. Tengo que evitar esto y esto no me lo deja. No hay como un else, es lo que les quiero decir. Ustedes con el if, ustedes ponen un if y ponen un else. Pues ustedes pueden poner el programa, sencillamente, le pueden poner acá un end. Van a ver que en el slide, los que la tienen abierto se van a dar cuenta que probablemente es implementado de otra manera. Hay varias respuestas y eso lo hemos hablado. Pero yo pongo acá un end, que es un nuevo tag, e inmediatamente lo que yo hago aquí es que digo un J y brinco un end. Perdón, no le pongo punto. De tal manera, vamos a escribir esto, vamos a ponerlo en azul, yo creo que me queda más bonito. De tal manera que mi código hace esto. No se cumplió el branch, hago esto. Terminé de hacer eso, ya no quiero ejecutar eso porque no lo quiero hacer. Por tanto, pongo un JEnd para que él haga esto, llegó al JEnd, se salta esto y sigue su curso. Y el branch fue cierto, pues llega aquí y sigue su curso. De esa manera es la manera correcta como uno tiene que hacer las sentencias if. Una pregunta en la que mucha gente en los exámenes se cuelga es precisamente esto. Cuando yo les pido que me hagan un if, se les olvida poner este JEnt. Si ustedes no ponen este JEnt aquí, si no lo ponen, lo siguiente que va a pasar es que
el programa de ustedes va a seguir derecho y va a ejecutar las dos condiciones. Y ustedes no quieren eso. Lo siguiente que me resta aquí es quitar esto, porque lo vamos a poner de manera gráfica. Y aquí ponemos un J. Aquí ponemos un J y un end. Y ahora sí, nos vamos de acá, brincamos acá y llegamos aquí al end. E inmediatamente, ya que los dos llegan aquí, mi programa sigue. Esa es la manera correcta de implementar un if. Vamos a ver cómo lo hace el libro. Esto que les acabo de escribir fue total improvisación. Yo no estaba mirando la respuesta, por eso probablemente aquí lo vamos a ver de otra manera. Vean otro enfoque como lo hace el libro. En el libro dice, ¿cómo proponen el ejercicio? Si I es igual a J, F es igual a G más H. Si no, G menos H. De la F, G, H, I y J están grabados desde el S0 hasta el S1. Por tanto, si I es igual a J, pues aquí S3 es I, S4 es J. Y entonces, si I y J no son iguales, si I y J no son iguales, él brincaría, ojo con la lógica, si I y J si no son iguales, va a brincar a else. Si I y J no son iguales, va a brincar a else. Y el else está aquí, o sea que se salta estas líneas de código que estamos hablando de acá, no las hace. Si I y J no son iguales, va a brincar a else, que es este pedazo de aquí, y se va a saltar esto que está aquí. Por eso lo repetí varias veces para que lo tengan claro. Pero si I es igual a J, no se cumple esta cosa porque es BNE. Ojo que es BNE. Como es BNE, entonces el código sigue derecho, realiza la suma de G más H y realiza un salto con un exit para no ejecutar esta línea, porque se la tiene que saltar. Se tiene que saltar esta línea. Si no está este J exit, vamos a ejecutar esta línea de código siempre. Y eso es lo que no queremos. De la misma manera, nosotros ya podemos comenzar entonces a ver condiciones tipo loop. Un loop, pues no sería como un tipo for o un tipo while, que nos permiten a nosotros tener diferentes flujos de programa. Si nosotros vamos a escribir, por ejemplo, un if, nosotros tenemos que mientras que save sea igual acá, vamos a sumarle 1 ahí. Ahora, cuando ustedes hacen un ciclo, un loop, ya sea un for o sea un while, tienen que caer en cuenta que esto que está aquí es una pregunta. Ustedes necesitan preguntarse si este valor es igual a este valor. Por tanto, dependiendo de la lógica que ustedes hagan, siempre que ustedes vean eso, eso va a implicar que ustedes tengan que escribir un BQ o un BNE, porque están haciendo esta comparación. Ya de por sí, ya sí o sí necesitan hacer esa comparación. Siguiente cosa, ¿quién me dice que también necesitan hacer? Hay otra instrucción que ustedes necesitan hacer para poder ejecutar esto que está acá. Porque tienen acá que está grabada en S5, pero save sub i dice que la dirección base está grabada en S sub 6, en S6, en el registro S6, la dirección base. Si yo quiero acceder a save sub i, ¿qué instrucción es la que necesito yo usar para acceder a save sub i? Sería LW. Si yo utilizo, gracias, si yo utilizo LW, me va a permitir acceder a la memoria y grabarlo en save sub i. Vamos a asumir que, por ejemplo, yo no estoy mirando las presentaciones abajo para que, pues si ustedes la están viendo, pues chévere porque me están siguiendo el cuento, pero yo estoy aquí escribiendo como a capela, por decirlo así. Si yo voy a grabar el dato en T sub 0, coma, ¿cuánto tendría que ser el offset? Ahora vamos a poner aquí a S6, porque dice que la dirección base está en S6. Disculpen que estoy poniéndolo como, vamos a ponerlo más bonito. Discúlpenme, vamos a hacerlo para no confundirlos. Si yo tengo LW, yo lo voy a grabar en un temporal que se va a llamar T0 y voy a ir a la dirección
S6. Voy a la dirección S6. Pero me queda faltando una cosa, que es el offset. Yo sé, ya sabemos, que el offset no puede ser una variable, no puede ser un registro, porque la forma como está escrita la instrucción LW solo admite números constantes en este valor. Pero vamos a obviar eso por el momento y quiero que me digan, por favor, qué número debería ir aquí para yo poder acceder a save sub i. ¿Qué expresión matemática yo debería usar ahí? Olvídense de lo del inmediato, que si necesita un registro, lo que sea. Les doy un ejemplo. Alguien dijo, ahí debería haber i más, ahí debería ir, qué sé yo, voy a inventarme un número, voy a inventarme una respuesta errónea. Lo que quiero que me respondan es me digan, no, profe, es que ahí debería ir s sub 6 más i. Aquí debería ir s sub 6 más i. Esto está mal, ¿no? Pero quiero que me respondan en esos términos. Aquí, ¿qué debería ir? ¿Qué expresión matemática? ¿Qué cálculo yo debo hacer para poner el número ahí? Ahí, ¿qué me interesa poner? Vamos, muchachos. Peleen, peleen con la distracción y con la pereza. Yo sé que estamos en clase virtual y yo sé cómo es ese cuento de dar clase cuando era COVID, pero vamos a hacerlo. ¿Qué número tendría que poner ahí para yo poder acceder a save sub i? Ya me dijeron que ese sub 6 es la dirección base de save. Recuerden lo que hemos hablado antes de los de la forma de direccionamiento, de que MIPS es byte addressable, o sea que el acceso de memoria ocurre 32. cada 32, por acá me dijeron 32. Si yo pongo 32, ¿a qué elemento yo accedería? Según lo que me acabas de decir, si me puedes elaborar más la respuesta. Si yo pusiera 32, ¿a qué Eso elemento sería de save? Perdóname, el repite. octavo. Eso sería el octavo El, resultado. el octavo resultado, correcto. Pero yo no quiero entrar al octavo. Yo quiero entrar al elemento i. Aquí sería Al elemento. 24. Pero vean que no hay, yo nunca les estoy diciendo cuál es el elemento i, porque en la primera iteración iba a valer 0, en la segunda iteración iba a valer 1, en la tercera va a valer 2, o sea que iba a variar, entonces no es un número constante, es una expresión matemática, es una variable. ¿Sería 4i? Eso es lo que quería yo que me respondieran. Muchas gracias. 4i. Yo lo que quisiera poner aquí es 4i. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? De alguna manera, yo voy a calcular 4i, se lo voy a sumar a ese 6 y ese es el elemento que voy a poner acá. Entonces yo voy a poner, qué sé yo, voy a usar T1, ¿sí? Le voy a sumar 4i y además de eso le voy a sumar ese 6. Y ahora, aquí, realmente, lo que voy a poner es un 0. Y aquí realmente lo que voy a poner es un T1. Es algo de lo que hablamos la vez pasada que Booker dijo. Si yo estoy acá, si yo quiero dinámicamente modificar esta dirección, pues la tengo que modificar con con otra variable adicional, que es esta T1. Perdóneme. Aquí me equivoqué con una expresión. Esto debería ser así. Que T1 va a ser igual a S6, que ya lo tenemos, le sumo 4i y esa suma de estos dos lo voy a guardar en T1. Y ahí sí uso load word para poder acceder a ese número. Así es como yo dinámicamente, y ahora lo único que yo necesito hacer es i más igual a 1, que eso es C++, o esto es el equivalente a decir que i es igual a i más 1. ¿Listo? Si yo hago esto, cada vez que yo aumento i vale 0, i vale 1, i vale 2, lo multiplico por 4, lo sumo a ese 6, lo grabo en T1, lo uso en LW y ya lo tengo guardado aquí. Y ahora el T0 es el que realmente yo uso para comparar con K. Preguntas ahí. ¿Tienen preguntas? No, ninguna pregunta. ¿Preguntas? Yo, Listo. Dime.
Alguien después habló ahí como que tenía una preguntita, pero no sé. Ok, me pueden interrumpir en cualquier momento, de verdad. No estoy viendo el chat, es lo único que, si me están escribiendo en chat, yo no estoy viendo chats. Entonces noten que tienen que hacer todo esto. Les voy a hacer otra pregunta. ¿De qué manera me quedaría a mí fácil poder hacer la multiplicación por 4 en Assembly? Ya tengo i igual a i más 1, ya lo tengo. Con Tengo el mul, i. ¿Con cuál? Perdóname, ¿con mul? con mul, Ah, con mult. Ah, sí, claro, hay una que se llama como mul. Entonces pondría como i y pondría el 4 y sería como un mul inmediato, una cosa así. Digamos que sí, pero recordemos que para yo hacer mul, el hardware que hace la multiplicación es un hardware especializado. Hay una forma mucho más fácil, que es un buen intento, muchas gracias, pero hay una forma mejor. Si yo quiero un número multiplicarlo por 2, yo puedo decir, por ejemplo, shift left logical, y yo puedo grabar ahí, coma, y lo corro 2 veces. Significa que ahí lo estoy corriendo lógicamente a la izquierda 2 veces y lo voy a grabar en i. Ejemplo, si tengo el número 0010 y este es el número 2 y lo corro 2 veces, eso me va a dar el número 1000 y eso me va a dar el número 8. Fíjense que cuando yo corro un número lógicamente a la izquierda 2 veces, lo estoy realmente multiplicando por 4. Listo, entonces aquí les estoy dando como los elementos base que yo necesito hacer cuando voy a escribir un programa en Assembly. Y es la clase de razonamientos que ahora ustedes tienen que hacer. Vean que algo tan simple como acceder a save sub i y compararlo con k y aumentarlo 1 para poder acceder, véanlo como la cantidad de conceptos que ustedes necesitan en hardware para poder implementar eso. Vamos a ir aquí, ahora con eso que les acabo de decir, a la luz de lo que les acabo de decir. Vean que entran al loop. Vean que aquí entraron al loop. En el loop dice que S3 es I. Listo. Aquí no dicen cuánto empieza ahí. Están asumiendo que empieza en 0. Pero S3 es I. Entonces vamos a escribirlo aquí para hacerle debugging. I. Y lo están corriendo 2 veces a la izquierda. Eso significa que hacen que T1 sea igual a I por 4. ¿Alguien no entiende esa parte? Alguien que me diga yo. Y vuelvo y le explico. Yo Okay, no la todos entendí. bueno, muy bien, muy bien. Entonces, mira, si tú tienes el número binario 0001 y lo corres una posición a la izquierda, vas a tener el número 0010. Yo espero que eso esté claro. Lo corres uno a la izquierda significa que el lonito se corrió una posición a la izquierda. Este número es igual al número 1 y este es igual al número 2. Si yo lo vuelvo ese 0010 y lo corro otra posición a la izquierda, me va a dar el número 0100 y ese va a ser el número 4. Significa que cada vez que yo hago un corrimiento a la izquierda, yo estoy multiplicando el número por 2. En este ejemplo, estoy corriéndolo 2 veces a la izquierda, por tanto lo estoy multiplicando por 2 a la 2, que sería 4, que es lo que le está haciendo acá. A ver, ahora sí lo cogí, gracias. Listo, con gusto. Entonces, ahora, cuando ya lo tengo multiplicado por 4, lo voy a grabar en T1. Entonces, aquí, mi I va a estar grabado en T1. T1 es I. Recuerden lo que les comenté aquí arriba. Vean que ya tienen 4i. Ya tenemos 4i. Esta es la primera parte. Vamos a poner el amarillito por acá para decir que ya le tenemos. Lo siguiente que hay que hacer es que hay que sumarle ese 6, hay que sumárselo al 4i para obtener la dirección base a la que vamos a acceder. Entonces, véanlo aquí. Vean que tienen a ese 6, le sumo T1, tal y como les estoy mostrando acá arriba, a ese 6 le sumo T1 y lo guardo en T1. Vean, es lo mismo. Y eso que no estaba mirando el código, pero nos dio igual. Aquí, a este punto, T1 me va a dar la dirección exacta. Vean lo que dicen los comentarios. La dirección de save sub i. Pongamos esto acá arriba. Les va a dar la dirección de save sub i. Ya cuando tienen esa dirección,
Ya lo único que tienen que hacer es ir a esa dirección por el dato, que es un load word. Van con la dirección T1, que es la dirección de save sub i, y lo van a grabar en T0. Y le están poniendo el offset de 0 porque el offset ya lo hicieron acá de manera dinámica en esta parte de aquí. A este punto, en T0, está grabado save sub i. Esto es save sub i. Todo esto que hicieron, estas 3 líneas de código, son exclusivamente para ustedes poder acceder a save sub i. No es más. Ahora que tienen a save sub i, tienen esta parte de la condición, ahora van a hacer la segunda parte de la condición, que es compararla con K. Y según esto, K está grabado en S5. Ahora lo que voy a hacer es que voy a comparar save sub i, que esté 0, save sub i, que esté 0, y lo voy a comparar con S5, que es K. Vamos a copiar aquí. Bueno, esto es save sub i, es diferente de K. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Si sí es diferente de K, significa que no se cumple el while y por tanto va a brincar a exit y se va a venir para aquí. Pero si sí son iguales, el contador de programa va a seguir su curso normal y lo siguiente que va a hacer es i igual a i más 1, ¿sí? Que es S3, sumarle S3 más 1 y lo guarda. Inmediatamente hago un J, un loop y vuelvo acá. Vuelvo y accedo, vuelvo y comparo, vuelvo y sumo y vuelvo y le hago, vuelvo a accedo, vuelvo y le hago y tan, y comienzo a hacer el ciclo. En el momento en el que T0 y S5 no sean iguales, se sale de aquí y mi programa continúa. Preguntas. Este es de las, digamos que ese es el primer golpe. Sí, dime. Bueno, en este caso, ¿verdad? Nosotros usamos el shift porque, ¿verdad? Nos estamos multiplicando por 2, por 4. En caso que hubiera Sí. sido que te hubiéramos tenido que multiplicar por 3, hubiéramos tenido que hacer, pues, usar el mult que mencionaron anteriormente o hacer Es sumas correcto. consecutivas, ¿verdad? Bueno, esa es una opción, ¿cierto? Pero puedes hacer la multiplicación. Después, cuando ya veamos más adelante, nos vamos a dar cuenta que mult requiere un doble tamaño de bytes. Entonces, por ejemplo, si haces una multiplicación de dos números de 32 bits, por definición de la multiplicación, la salida tiene que tener 64 bits. Se complica tanto el panorama que si tú me preguntas a mí y la multiplicación es por 3 nada más, yo haría las 3 sumas sucesivas. Yo me iría con tu opción, porque son solamente 3 líneas. Mientras que la multiplicación puede que te gaste unas 8 líneas de código para que él pueda hacer lo que tiene que hacer. Espero que eso resuelva la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Ok, este es el primer tema, como el primer concepto que uno choca más duro. ¿Por qué? Porque en este ejemplo nos están embutiendo el asunto de acceder a save sub i, que es el primer problema. Toda esta primera parte es acceso a save sub i. Toda esta primera parte es acceso a save sub i. Y toda esta segunda parte es realmente lo que tiene que ver con el loop. Todo esto de aquí arriba lo hicimos solamente porque el ejercicio trata de save sub i. Si nuestro ejercicio fuera a comparar simplemente un registro con otro, olvídense que no necesitan nada de esto. No necesitan hacer nada de esto. Pero todo esto lo hicimos para poder acceder a un valor de un arreglo. Ok. Ahora, lo siguiente que vamos a ver una introducción. Vamos a entrar como en el tema que tiene que ver con subrutinas. Esta paleta yo no sé dónde ponerla, dejémosla ahí. Subrutinas. Las subrutinas, entonces necesitamos hacer una definición de bloques básicos. Los bloques básicos son como, a ver, yo les digo, por ejemplo, esto es un bloque básico. Un bloque básico es una secuencia de líneas de código que siempre va a ocurrir en una sola dirección, que no tiene branches dentro de ella, que siempre tiene una entrada e inmediatamente tiene una salida, y que yo perfectamente pudiera hacer una subrutina que me reemplace eso
facilito. Entonces, si esto por dentro tuviera branches, pues no sería un bloque básico. Eso es lo que nos quiere decir aquí, que no tenga branches. Y no hay branches tampoco, no hay targets tampoco, no hay un branch como tal, no puede llegar ahí, no puede caer ahí adentro. Pero aquí adentro tampoco me puedo salir en un branch. Si el bloque llega, ejecuta y sale de manera rectilínea, podemos llamarlo un bloque básico. Y eso significa que nos puede servir de cierta manera para hacer lo que llaman las subrutinas. Normalmente un compilador lo que hace es que si ve, por ejemplo, estas básicas, por ejemplo, esto que nosotros hicimos, lo ve muchas veces en el código, el compilador perfectamente con esto lo puede convertir en una subrutina y va a minimizar la cantidad de memoria necesaria porque pues, no va a necesitar escribir la misma cosa 1000 veces, sino que simplemente la optimiza y crea una sola subrutina que el programa va a acudir a ella cada vez que lo necesite. Con eso en mente, ya nosotros vamos a comenzar a ver diferentes formas que tenemos para ya comenzar a llamar subrutinas o para realizar condiciones. Hay algo adicional que nosotros también tenemos que usar, que a veces necesitamos como banderas de estado que nos van a decir si ciertas condiciones se cumplen. Por ejemplo, el BEQ nos dice, lo que hace es que salta si son iguales, pero salta. Pero no hay una forma de ustedes poder saber hasta ahora si dos números son iguales y ustedes poder seguir el curso del programa normal. Siempre que ustedes usan el branch, pues entonces si resulta cierta la condición, inmediatamente les va a brincar a alguna otra parte. Pero a veces ustedes simplemente quieren ver la condición y no quieren brincar. Si ustedes quieren ver la condición sin brincar, están estas instrucciones que se llaman el SLT. Esperen, también me falta una cosa que estoy acordándome. Esto también se usa es porque la condición es para desigualdades. Principalmente se usa para eso. Las desigualdades, vean que por ejemplo el BNE es igual o no es igual. BNE o es o no es. Pero no hay forma de decir es menor o es mayor, o es menor o igual, o es que como no hay menores o iguales, no hay un salto si es menor o igual o alguna cosa así. Para nosotros poder evaluar si las condiciones hay de desigualdad, usamos el SLT, que es comparar RS con RT. Si RS es menor que RT, la salida de RD va a ser igual a 1. Si no, vale 0. Lo mismo si hay un SLT inmediato. Comparo RS con una constante y la salida viene siendo igual a 1. Este es otro tipo de condición. Si yo quiero, por ejemplo, hacer un branch, si un número no es menor que no lo puedo hacer con un BNI, con el BNI solamente puedo definir si no son iguales o si son iguales. Si yo quiero realmente consultar si el número es menor, yo primero hago el SLT, los comparo los números, los grabo en una variable y esta variable va a cambiar entre 0 y 1. Si es menor, entonces T0 va a valer 0 y 0 no es igual a 0 y por tanto ejecuta el branch. Lo que quiero decir con esto es que ustedes en conjunto del SLT con el BNE o con el BEQ, ustedes pueden hacer un branch si se cumple estas condiciones. Eso es todo lo que quiero mencionar con esto. Solo existe el less than, solamente existe el SLT. No hay, por ejemplo, si es más grande, no hay el SGE, si es greater or equal o así, porque si ustedes cambian el sentido de estas cosas, pues ustedes pueden tener menor que o pueden tener mayor o igual. Al cambiarlos, ustedes es como cambiar esta cosita. Si ustedes cambian esta, pues el opuesto de eso se vuelve mayor o igual. Y así como pueden jugar como con la lógica. El hardware para ustedes hacer el mayor igual es mucho más lento que las desigualdades, entonces ustedes pueden tener diferentes, pues pueden hacerlo un poquito más complejo. Si ustedes quieren hacer un salto menor o igual, van a requerir mucho más hardware para poder hacerlo, entonces siempre resulta más efectivo en términos de hardware. Por ahora simplemente créanme lo que les estoy diciendo, resulta más eficiente hacer estas dos líneas de código a que el diseñador hubiera tenido que hacer un BLT.
Ok. Números con signo y números sin signo. Aquí estamos ya repitiendo, aquí estamos haciendo un recuerdo de lo que vimos en el semestre pasado en Arquitectura de Computadoras 1. Ustedes están haciendo una comparación de números con signo, números sin signo. Si ustedes usan SLT, es con signo. Si usan SLT-U, es sin signo. También quiero mencionar que yo sé que es mucha información la que les estoy dando. No tienen que sabérselo todo. Solo sepan que existen estas líneas de código, porque todas estas líneas de código eventualmente, todos estos comandos o estas instrucciones las pueden copiar en el bate y nadie va a esperar que ustedes de aquí a un año o de aquí a 6 meses se sepan esas instrucciones, qué es lo que hacen. Para eso están las hojas de instrucciones, el manual de instrucciones. Pero a mí lo que me interesa es la lógica que está detrás de todo esto. No se tienen que aprender qué es SLT, el SLTI, SLTU. Cópienla en el bate, entiéndanla y sepan que cuando la vean tengan que usarla, pero no se mortifiquen porque no la tengan clara, que no se sepan todas las instrucciones de una sola vez, porque realmente van a pasar un mal rato que no deben pasarlo. Siguiendo lo que estábamos hablando antes de los bloques, entonces vamos a hablar de funciones. En este caso, pues yo prefiero llamarlas como subrutinas. Para hacer las subrutinas, nosotros tenemos un proceso, nosotros seguimos una línea acá, nosotros hacemos un llamado, vamos a irnos aquí, hacemos un llamado, vamos a irnos con otro color, el llamado llega a la subrutina se ejecuta y finalmente la subrutina retorna a la línea de código inmediatamente después de que yo hice el llamado y mi código continúa. Yo creo que así funcionan todos los códigos que ustedes han visto, solamente que uno a veces como que no lo piensa. Pero realmente cuando ustedes llevan una subrutina en Assembly, él hace esto. Claro, realmente esto no está aquí al lado porque en el programa de ustedes no tienen forma de ponerlo ahí al lado. Realmente lo que ocurre es que por acá en una parte bien lejana que ustedes no están utilizando de memoria, ustedes aquí es donde escriben su bloque de subrutina y realmente lo que hacen aquí es que hacen un branch, lo llaman hasta aquí el branch, ejecutan acá el programa y retornan. Vamos a retornar por el otro lado. Y retornan al programa que había por aquí. Pero todo esto, mi punto es que todo esto ocurre en la misma memoria de programa. O sea, lo tienen por acá en una ubicación, ejecutan, hacen lo que tienen que hacer y vuelven otra vez a la línea de código inmediatamente después. Así es como tenemos que hacerlo. Para poder hacer eso, diferente a como lo hacemos en C, nosotros tenemos que tener en cuenta que en este momento que nosotros vamos aquí, nosotros vamos a tener unas variables temporales que nuestro programador va a usar. Nosotros si vamos a hacer la subrutina tenemos que hacerla de tal forma que tenga sentido para el programador. Vamos a tener unas variables, por ejemplo, S0, S1 y así sucesivamente, que ustedes ya están usando su lógica, la están utilizando para hacer cómputos. Si yo en este momento, cuando llego aquí, modifico a S1, cuando yo vuelva, probablemente la modifique y no voy a querer hacerlo. Yo no quiero modificar variables globales, por decirlo así. Normalmente se puede y digamos que nada lo impide, pero no es una buena práctica que ustedes se estén metiendo con las variables que ya está trabajando el programador acá dentro de la subrutina. Por tanto, la práctica común que se hace cuando ustedes quieren mandar unos argumentos y quieren trabajar con estos registros de propósito general dentro de la subrutina es que ustedes van a crear una copia acá arriba, perdónenme, vamos a hacerlo en otro color, van a crear una copia acá arriba de S0, S1, S1 y una copia. Esto es una copia como en un cloud, por decirlo así, pues una copia, de tal forma que ustedes puedan entrar al programa, entran a la subrutina, vuelven, S0 y S1 están completamente cambiados, pero lo siguiente que resta hacer es que aquí los van a restablecer y vuelve a la memoria normal S0 y S1.
De esa manera nosotros no estamos alterando estos valores. Acá acá abajo se les puede hacer lo que sea, pero en esta memoria temporal yo la puedo guardar para volverla a restablecer. Esa memoria temporal tiene un nombre muy claro y se llama el stack. Así como esa página que se llama Stack Overflow. El stack es una localización de memoria que yo puedo utilizar para guardar temporalmente las variables globales que yo tengo. Entonces, cuando yo voy a llamar una subrutina, yo cojo estos registros, los guardo en el stack, haciendo un proceso que se llama push, lo meto al stack y luego hago pop y lo saco del stack y lo guardo aquí. Para que tengan una idea más clara de lo que es el stack, imagínense el stack como, vamos a hacer un dibujito, como si ustedes tuvieran acá, vamos a hacer un dibujito más bonito, ustedes tuvieran acá, el ejemplo que yo tengo no es muy bonito, pero todos se lo van a recordar. Imagínense un proveedor de una pistola. Es el ejemplo que más, no se me ocurre qué otra cosa más pueda haber como que se nos cuadre. Por ahora usemos el de la pistola. Entonces ustedes tienen un proveedor de una pistola y ustedes tienen una serie de balas que están guardadas en el proveedor y aquí abajo del proveedor siempre hay una cosita que es como un resorte y se encarga de hacer fuerza en este sentido. De tal forma que si alguien va a cargar, digamos que una munición, un soldado va a cargar la munición, la carga aquí y entonces este resortico baja un poquito y entra, vamos a hacerlo así, entra, estas balas de aquí bajan y esta bala entra aquí. Cuando ustedes van a sacar una bala, la bala sale según la última que entró. ¿Sí? Esto es first in, first out. El primero que entró fue el primero que salió. En un stack, digamos que ustedes tienen lo mismo. Ustedes tienen aquí una serie de registros. Ustedes tienen un registro acá que se llama, ustedes por ejemplo tienen aquí, vamos a llamarle el registro 0. Le hicieron push. Después graban acá el registro 1. Después graban el registro 2. Después graban el registro 3. En esos registros, ustedes los van metiendo aquí, pero tienen una cosa que se llama el puntero de stack, que es lo mismo que hace esta cosita de aquí que está subiendo y bajando todo el tiempo. Al Profesor, ustedes poner, disculpe. dime. Sí, ¿Eso no perdón, sería dime. last in, first out? Porque la primera bala estaría en el fondo, ¿no? Gracias. Tienes toda la razón, perdóname. Last in, first out. Tienes toda la razón. El último que entró fue el primero en que salió. Muchas gracias. Entonces, a medida que ustedes van metiendo elementos dentro del stack, esta cosita de aquí va bajando. Ese resortico va bajando. Por tanto, este puntero que estamos hablando acá se tiene que ir moviendo dinámicamente a medida que yo voy entrando datos en el stack. Entonces, ¿para qué se hace eso? Porque yo voy a entrar en una función, meto 3 datos, salgo de la función y los saco tal y como los metí. Y funciona súper bien. El stack es una práctica que se usa todo el tiempo, se usa en el Nintendo, se usa en Assembly, se usa tan fuerte que Intel Core i9 todavía usa stack, porque el stack es sumamente necesario para hacer el llamado de subrutinas. Porque yo puedo coger y almacenar datos mientras que entro a la subrutina para no alterarlos mientras que estoy trabajando en la subrutina. Esa es toda la larga explicación para lo que les estoy diciendo. Entonces, cuando yo hago un llamado de una subrutina, hay una serie de pasos. No quiero entrar mucho en detalle porque no me van a entender y los voy a confundir, pero ustedes ponen los parámetros que quieran para la subrutina. Si la subrutina les dice, grábeme, por ejemplo, en A1 y en A0, grábeme el parámetro 1 y el parámetro 2. Qué sé yo, una función que calcula el volumen, el área. Entonces, el largo y el ancho los voy a grabar en A1 y en A0. El largo lo grabo en A1 y el ancho lo voy a grabar en A0. ¿Sí? Entonces, yo grabo en A0 y en A1 y mi prototipo de función, mis comentarios, yo cuando hago la función, yo digo, en A1 siempre grábeme este dato y en A0 grábeme siempre este dato. Los pongo en los registros que quiero usar para entrar
le transfiero el control al procedimiento. Eso simplemente es hacer el salto, el jump, para llegar a esa función. Cuando yo voy a hacer el procedimiento, comienzo a separar espacio en el stack. Si tengo que grabar datos de stack, si yo sé que mi función va a utilizar, por ejemplo, variables como S0 y S1, tengo que localizar el espacio y guardarlas. Después les explico cómo. Hago las operaciones, pongo el resultado en el registro que necesito para retornar, pues el valor, el área, por ejemplo, lo pongo el resultado y tengo que retornar al punto de origen, de donde fue que me llamaron. Ya vamos a ver. Para eso, primero necesitamos ver cuáles son los propósitos de cada uno de los registros. Yo les comenté a ustedes que MIPS tiene 32 registros. Como tenemos 32 registros, acá nos faltan del 0 al 3. Del 2 al 3, falta el 0 y el 1, si no estoy mal. El 0 es vean que aquí está el 2, el 3, del 4 al 7, y aquí siguen los otros. Del 0 y el 1, el 0 yo sé que es el registro 0, el registro 0 que les dije. El 1 no me acuerdo exactamente cuál es, pero si no está es porque no importa. Para lo que estamos aprendiendo. Siempre el estándar, pocas de estos de aquí tienen un uso así como específico. Estos últimos sí, los últimos son importantes porque el global pointer me va a decir dónde empieza el programa, siempre va a tener ese valor, es mejor que ni lo toquen, ni lo miren, no déjenlo como está. El stack pointer es lo que yo les decía de lo del resortico con el proveedor, que se va moviendo todo el tiempo de arriba para abajo. Este yo sí lo manipulo. El frame pointer todavía no lo vamos a tocar, no se preocupen por eso. Y el return address es súper importante porque cuando ustedes llaman una función, este es el que les va a decir a dónde tienen que volver. Me explico. Si ustedes, por ejemplo, están aquí y ustedes le dijeron a este tipo, váyase para aquí, ejecutó, y ahora tiene que volver aquí, esta línea de código de aquí tiene un número, una dirección asociada en el contador de programa. ¿Dónde está eso? Yo no lo puedo mandar a él a que llegue hasta aquí. Cuando llegue aquí se perdió. Entonces, vamos a ver que la función que llama, la instrucción que llama funciones, siempre inmediatamente ustedes llaman la función, la llaman de aquí, inmediatamente el registro RA me va a grabar, siempre, eso ocurre por hardware. RA siempre se va a poblar con esta dirección. Entonces ahora yo ya le doy a él como una línea de retorno. Yo le digo a él, vaya para aquí, ejecutó lo que tenga que ejecutar y le digo vuelva, y él va a volver a RA. Y ya cuando vuelve a RA, pues ya no se perdió. Si RA no existiera, no habría forma de yo saber dónde es que yo tengo que retornar. Eso es el registro que aparece acá, que es este, RA. Ahora, bueno, aquí vean que sí está. El 0 es el 0. El AT, yo les mencioné a ustedes que uno usa una cosa que se llaman pseudoinstrucciones, que son como instrucciones compuestas como macros, y a veces esas instrucciones necesitan como un registro como local, para que no se meta con el programa. Entonces este se usa como un registro auxiliar para hacer pseudoinstrucciones. Los registros B0 y B1 se usan para retornar valores. Ellos, por ejemplo, si la función calcula el volumen o el área, lo va a retornar en B0 y en V1, dependiendo de lo que ustedes quieran. Siempre es el estándar. Yo no les voy a decir a ustedes que es que tienen que ser así, pero tienen que respetar como las buenas prácticas de programación. Y las buenas prácticas de programación indican que cuando ustedes hagan una función, la retornan en estos registros. Que cuando ustedes llaman una función, los argumentos los envían en los registros A. Que cuando ustedes utilizan un registro que no les importa si alguien más lo sobreescribió, que es temporal para hacer uno o dos cálculos, usan el T0 al T7. T0 y T7 se usan para cuando ustedes no necesitan guardar nada importante, solamente para un procesito temporal y ya. Si ustedes graban algo importante en T0 y T7, cuando ustedes le pasan su código a un compañero de ustedes, él puede perfectamente coger y cambiar T0, T7, como quiera, porque uno sobreentiende que lo que está grabado aquí está para ese propósito. Es temporal y lo podemos gastar. Si hablamos de S0 a S7, son para variables temporales. Estas son las variables con las que vamos a correr internamente. Si necesitamos variables temporales dentro de nuestro código,
nosotros usamos S0 a S7 y por lo general son las variables que nosotros grabamos en el stack. Casi siempre que vamos a usar S0 y S7 tenemos que cargarlo grabarlo en el stack, crear una copia de ellas antes de comenzar a manipularlas. Temporales hay más, hasta 9. Son un total de 10 temporales. Estas cosas, kernel, no sé qué es. Y estos 4 ya se los expliqué. Ahora, ¿cómo llamamos una subrutina? En este caso aquí lo llaman un procedure. Para hacer eso, hay una instrucción, y solo una instrucción, que se llama JAL. JAL es la única instrucción que voy a usar yo para llamar subrutinas. ¿Por qué? Porque JAL me garantiza que voy a tener en RA grabado el puntero de retorno. Si yo uso J en lugar de JAL, RA va a estar vacío después de acceder. Y cuando yo le diga que me retorne, esta cosa me va a retornar a un punto y básicamente la computadora de ustedes va a dar pantalla azul. Si ustedes no quieren pantalla azul, pues usen JAL, que siempre les va a dar el punto de retorno. Es como ustedes se montan en un bus, entonces ustedes dejan la marca en alguna parte, se van, hacen la vuelta y cuando regresen, donde esté la marca, ustedes es que se van a parar. Siempre ustedes necesitan eso. Y además, ustedes acceden con JAL, pero cuando quieren retornar, van a retornar con JR y le van a poner el argumento a RA. JR lo que hace es que brinca al valor de un registro, a la dirección asociada al valor de un registro. Y como RA me tiene el valor de retorno, pues él va a brincar inmediatamente al valor de retorno con JR. Si yo quiero hacerles, por ejemplo, una analogía que yo siempre les hago a los muchachos, es, imagínense que tenemos acá un acantilado. Y en el acantilado tenemos el mar. Y después en el mar tenemos acá abajo otro acantilado y tenemos acá otro acantilado. Yo tengo por acá un buzo, está aquí parado, y este buzo se va a lanzar al agua, él se tira al agua. Pero él tiene otro compañero aquí, que es el que lo va a devolver. Es el que tiene que ayudarlo a devolver, como esos buzos de antes, como los que eran como con unas botas y así todos pesados, que esto era más robusto y así. Ustedes me entienden el dibujito. Esto era como un buzo así. Cuando él se tira, cuando inmediatamente ustedes le dicen tírese y para dónde se tira, realmente lo que están diciendo es JR, perdónenme, JAL. Cuando ustedes le dicen JAL, el buzo va a pasar de estar aquí y se tiró acá y ya está aquí abajo. Pero el buzo necesita poder retornar, él necesita tener una ruta de retorno. Y para poder retornar, al hacer JAL, él puso un ancla y viene con una cuerda que es la que realmente le da su línea de retorno. Y esa línea de retorno se llama RA. Sin RA, digamos que esta línea se quebró, se rompió, el buzo murió allá abajo. Muy triste el ejemplo, pero el buzo murió allá abajo. Esta línea es la línea de vida de él, el que le va a permitir volver a donde estaba antes. Si yo dentro de esa subrutina llamo otra subrutina, ahora mi uso de aquí va a bajar a otra siguiente. Entonces yo necesito de cierta manera a esta línea pegarle otra línea, pero yo la voy a llamar, este descenso, también lo voy a llamar con un JAL. Y como también lo llamo con un JAL, el problema con esto es que inmediatamente este JAL va a sobreescribir a RA. Y este RA de aquí se perdió. Lo boté, lo dañé, lo sobreescribí y no guardé copia. Porque cuando yo esté de aquí y me quiera devolver acá con un JR, solamente me va a retornar hasta este punto, porque es el punto en donde RA ahora tiene grabado. Y yo aquí le vuelvo a dar JR, lastimosamente la función JR va y me va a devolver acá, porque lo que yo grabé del RA
es para esta dirección, porque esta se perdió, la sobreescribí. De tal forma que yo siempre que hago esto, llamo una subrutina. Dentro de una subrutina, yo voy a usar el stack para grabar el RA viejo. Y entonces cada vez que yo me interne más en el mar, yo voy a añadir una serie de direcciones de RAs, de tal forma que cuando yo suba al siguiente nivel, cuando yo quiera volver, vuelvo a este. Y como usé el stack, ahí mismo se movió el puntero a este. Y volví y grabé el RA viejo. Y vuelvo y llamo y vuelvo al RA viejo. Y vuelvo y llamo y vuelvo al RA viejo. Entonces, esto de aquí es como un diario que me permite grabar el registro de cada una de las líneas que yo tenga. Para eso es el stack. Me permite a mí no perder datos a medida que yo voy accediendo a la memoria y comienzo a sobreescribir por culpa del RA. ¿Tienen preguntas? Pues mira, O sea, los que yo tengo sí. no son iguales, pero son así. Y me gustan como... ¿Cómo? ¿Me estás hablando a mí o estás hablando el micrófono abierto? Sí, yo creo que fue que estaba hablando con micrófono abierto. ¿Preguntas? Yo Están tengo una, súper profesor. claros. Dime. Yo tengo una. Entonces, la función funciona en el sentido de que JAL hace jump and link a una subrutina, ¿verdad? Pero Sí. entonces, ¿sabe cómo se ve la función JAL y, ¿sabe? Para poder verla en assembly normal? Porque entonces, lo que tú brinca a la subrutina, pero entonces después, ¿dónde tú declaras RA? ¿Sabes? ¿Dónde tú le dices de que guarde la siguiente instrucción? ¿En esa misma línea de jump and link? Cuando tú dices jump and link, inmediatamente cuando tú haces esto, él inmediatamente, bueno, me falta aquí añadir una cosita. Por ejemplo, si tú le dices JL a L1, por ejemplo, pues esto sería L1 y esto sería L2, ¿cierto? Como los tags. Sí, eso sería L2. Pero inmediatamente, como por naturaleza, está hard-coded dentro de la función, siempre que tú llames a JAL, inmediatamente él coge el contador de programa y lo guarda en RA. Internamente, el hardware hace esto, lo graba en RA más 4, valga la aclaración, porque es la línea de código inmediatamente después. Siempre funciona así, eso siempre lo hace. RA más 4. Después vamos a ver un ejemplo en la próxima clase en MIPS, donde yo les voy a explicar bien cómo funciona esto, porque esto es el tema que más difícil le da a todo el mundo. Entonces, cuando yo llamo, inmediatamente RA se pobló. Yo no tengo que tocar RA para nada en ese momento. Ya está. Ya eso ocurre sí o sí. Ya veo, perfecto, ok. El problema es que cuando yo vuelvo a llamar JAL, yo vuelvo a grabar RA y estoy borrando el que había anteriormente. Por eso la buena práctica es que antes de llamar este otro JAL, yo grabe este RA, lo grabe en el stack. Y eso lo hago con un SW, que es un safe word, que es para grabarlo en esta dirección de memoria. ¿Sí? Sí, Y ahora, ya después, lo cuando estoy viendo. llamo y yo vuelvo a llamar, vuelvo a usar otro safe word. Y tengo que mover el puntero. Entonces al stack pointer le sumo 4. Y le sumo 4. Y le sumo 4. Y comienzo a meter balas dentro del proveedor y las voy sacando dependiendo de cómo vaya yo devolviéndome. Entonces saco una y me devolvió acá. Saco la otra y me devolvió acá. Y ya volví. Ya veo. Ok, gracias. Ok, con gusto. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Este tema es bien delicado porque es el tema de los más confusos que pueden haber en toda esta unidad. Yo tengo una pregunta. Sí. Pues pones RA en el stack justo antes de llamar el proceso y después, justo después que retorna, remueves RA del stack otra vez y lo pones en el registro. Y eso, ¿estoy entendiéndolo bien? No te entiendo bien la pregunta, Booker. Ok. ¿En qué parte, después de que el proceso termina, cuándo reemplazas el RA que está en el stack hacia el registro otra vez? Después de que un subproceso corrió. Sí, la regla siempre se hace, y lo vamos a ver. Es una muy buena pregunta, pero lo vamos a ver. Si tú estás aquí y vas a pasar aquí, antes de dar este brinco,
tú tienes que grabar RA. Eso es lo primero que hace uno. Graba uno RA en el stack. Ahora, ya estoy aquí abajo. Ahora lo que hago es, el último RA que tengo, pues está ahí, está en el registro RA. No está en el stack porque lo tengo inmediatamente aquí a la mano. Llamo JR y me volvió. Ahora, cuando ya llegué aquí, tengo que restaurar ese RA. Aquí en el momento inmediatamente que volví de la subrutina, aquí es donde restauro este valor y me lo traigo para acá. Y ahora volví a reconstruir este puente. Y ahora sí puedo llamar a JR y vuelvo hasta aquí. Y así ocurre la cadena de eventos. Pero esto es solamente un abrebocas. Créeme que lo vamos a explicar bien a fondo con líneas de código como debe ser. Sí, solamente quiero que entiendan el concepto de subrutina, que cuando ustedes llaman qué hace el JAL, qué papel cumple el RA y qué papel cumple el JR en todo este proceso. ¿Te respondí la pregunta, Booker? Sí, gracias. Listo, perfecto. Ok. Ahora, este es como el primer ejemplito. Este es como sencillito, entre comillas, sencillito. Este ejemplo, cuando llamamos de leaf procedure, un leaf procedure es como, lo que quiere decir es que no estamos llamando subrutinas dentro de una subrutina. Siempre que tengan un leaf procedure, es este pedacito. Hasta aquí es leaf. Todo esto de aquí es leaf. Cuando ustedes tienen que bajar un nivel dentro de otro nivel, se llama non-leaf procedure. Eso no sé qué sí, porque para mí en inglés leaf es una hoja y no entiendo por qué un leaf y non-leaf. No entiendo la lógica detrás de eso. Pero el proceso leaf es un proceso sencillo que solamente entra, ejecuta y sale. Un proceso non-leaf hace un llamado recurrente de funciones. Dentro de este puede llamar a otra y puede llamar a otra y puede llamar a otra y ocurre esta concatenación que yo les estoy hablando. Por ahora, como ya les expliqué lo más difícil, ya no creo que se les haga tan complicado entender el proceso leaf. El leaf entra, ejecuta y sale. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a recibir G, H, I, J y en F vamos a grabar G más H menos I más J. Esto es el mismo ejemplo el primer ejemplo que hicimos en clase es este. Solamente que ahora lo vamos a hacer como subrutina. Eso es todo lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo como subrutina. Ya entonces ustedes saben que para llegar aquí, para poder brincar hasta aquí, ustedes van a usar un JAL. Ese es lo primero. Para devolverse, ustedes aquí van a utilizar un JR y van a tener que decirle a dónde quiere que brinque, que va a ser a RA. Esto fijo lo tienen que hacer. Ya esas dos cosas la tienen que hacer. Ahora todos estos ejercicios les van a explicar lo mismo. En G, H, I, J van a estar los argumentos desde A0 hasta A3. F lo vamos a grabar en S0 porque es una variable local. Y el resultado lo vamos a devolver en V0. Noten ustedes que el reto aquí de este ejercicio está aquí, donde F está grabado en S0 y como nos vamos a meter con S0, fijo tenemos que grabarlo en stack, porque probablemente el otro programador, como no siempre son ustedes los únicos que hacen los programas, porque en la vida real no es un solo ingeniero el que hace todo, ustedes tienen que seguir el estándar y respetar ese valor de S0 y no sobreescribirlo. Por tanto, tienen que guardarlo con lo que la persona anterior, lo que la persona antes de llamar a la instrucción tenía en ese valor y lo van a grabar en S0 en stack. Una vez ustedes ya se van a devolver, pues restauran ese valor a S0, el valor que está en el stack. Y así se ve. Ahora sí, esto es lo que vamos a tratar de hacer en Mars, en la próxima clase, el lunes, creo que es lunes, sí, pues el lunes creo que tenemos clase. Entonces, hay una última cosita que necesito explicarles del stack. En el stack, vamos a hacerlo aquí. El stack, si nos ponemos a mirar el stack no va de abajo para arriba, sino que el stack va de arriba para abajo. Esta dirección de aquí creo que es la FF, una cosa así. La mayor dirección donde ustedes puedan estar. Y aquí es donde se para el stack pointer. Significa que es como el proveedor que yo les digo, el de la pistola. Si ustedes van a bajar este nivel, van a mover el stack pointer, ustedes no lo pueden mover para arriba porque ya están en el tope, de la memoria. Significa que para mover el stack pointer se tienen que mover para abajo. Por eso, cuando ustedes empiezan, primero tienen que coger este stack pointer
está en esta dirección de memoria FFF y lo vamos a mover una posición abajo. Y esa posición abajo es precisamente nosotros para poder garantizar de que estamos parados en un espacio vacío. Y ahora vamos a grabar el valor de S0. De esta manera, nosotros estamos asegurándonos de que no vamos a sobreescribir el valor de S0 que otro programador está trabajando. Por eso hago esta parte del stack. Con esto que ya le hice push. Ya esto fue. Esto es SP-4. Yo borro esto para evitar confusiones. Aquí y lo pongo acá. Este es SP-4. Y en SP-4 grabo S0. Si yo fuera a meter otro valor en el stack, tendría que grabarlo en SP-8, SP-12 y así sucesivamente. Cada una de esas cosas yo lo haría como push y cada vez que yo le haga pop, tengo que ahora subirme una posición cada vez que lo haga, como en el proveedor de las balas. Siempre tienen que bajar y subir, inmediatamente ustedes meten o sacan una bala. Entonces, en este caso, ya que ustedes grabaron en stack, está grabado en stack, ya salvaron el dato, ya son libres de poder usarlo. Los argumentos que ustedes reciben es G más H e I más J. Entonces ustedes dicen G más H, esto viene siendo G más H, y este viene siendo I más J. Hacen las dos sumas y ahora hacen la resta, que eso viene siendo G más H menos I más J. Hasta aquí no hay nada nuevo en esta parte de aquí. Simplemente es el procedimiento. Finalmente, ustedes lo que les dio en S0, ahora lo vamos a pasar como valor de retorno. Y para pasar como valor de retorno lo tenemos que poner en el registro V0, porque esa es la buena práctica. La buena práctica es siempre trabajar con el registro V. Entonces, lo pasamos de S0, lo pasamos a V0. Siempre cuando ustedes quieren hacer una copia de un registro a otro, esta es la mejor manera. Add S0 con 0. A S0 le suman 0 y lo igualan aquí. Ya cuando pusieron el valor de retorno, ahora lo que necesitan hacer, y esto va alineado con la pregunta de Booker, necesitamos restaurar este valor de S0 a lo que estaba. Por tanto, voy al stack pointer, que ya ahora está en posición SP-4, restauro el valor en S0, porque quiero restaurar esa bala, la quiero sacar del proveedor, la vuelvo y la guardo en S0, y tengo que restaurar el stack pointer. Tengo que pasarlo de aquí y volverlo a subir y dejarlo como lo dejé. Siempre el puntero de stack tiene que estar restaurado como estaba. Ustedes tienen que entrar a hacer sus cosas y salir y no como dejarlo desorganizado. Ustedes no pueden dejar el stack pointer acá abajo. Siempre tiene que quedar donde estaba antes. Finalmente, cuando restauraron S0, ahora se devuelven de la función con RA. Y cuando se devuelven con la función con RA, pues inmediatamente él vuelve a donde tenía que volver. Si lo fuéramos a llamar, pues simplemente llamamos acá, por acá en el código, un JAL y vamos a llamar un leave example, y por acá abajo, es muchas líneas de código abajo, van a encontrarse con este código, y cuando hacen JRRA, van a volver al RA, que es la línea inmediatamente siguiente de la que está. Y con eso hacen el leave procedure. Creo, si no estoy mal, que en el código que yo les di en el Moodle, yo les pasé los ejemplos en MIPS y ahí tiene que estar el proceso del leave procedure. Si no está, igual los invito a que escriban esto y lo corran en Mars, instalen el Mars, háganme caso, instalen el Mars, que es la causa número 1 por la que los estudiantes pierden estos exámenes, y corran este procedimiento, porque de todas maneras lo vamos a correr el lunes, pero córranlo ustedes y dense cuenta de cosas por su cuenta. Cuando ustedes lo corran, entonces poblen GHIJ y lo que sea, y se van a dar cuenta cómo corre este código, y fíjense en las direcciones del contador de programa, cómo va avanzando a medida que hacen esto. Ya con esto yo creo que terminamos la clase de hoy. Siento que rindió un montón, por eso a darla virtual, como está hablando uno en monólogo, pues bueno, no tanto monólogo porque ustedes preguntaron, les agradezco mucho, pero ya terminamos la clase de hoy. Estén pendientes por favor al Moodle, que el día de mañana les voy a hacer unos avisos y probablemente ponga un quiz.
Si yo pongo el quiz, yo les doy 36 horas para que respondan el quiz, sino que como en este momento no tengo energía en la casa, no tengo forma de verificar para mandárselo, tengo que revisar por el celular, ahorita mismo lo hago, pero estén pendientes del Moodle porque además de eso, también saben que les anuncié que la fecha del examen se movió, porque han hecho muchas cancelaciones de clases y cosas, entonces se movió la fecha del examen. Entonces nada, quedamos así. Feliz noche para todos. Gracias, linda noche. Buenas noches. Gracias, linda noche. Linda noche.